Bienvenidos, queridos telespectadores de Radio Televisión Diocesana. Hoy es Martes Santo. Dentro de esta Semana Grande de nuestra fe, hemos querido ofreceros este espacio de oración, de meditación, para ir preparándonos a vivir el corazón de nuestro año cristiano. Y estamos precisamente aquí en la capilla del Seminario Mayor, en este año sacerdotal. Hemos querido que estos ejercicios de Semana Santa se viviesen y se propusiesen a toda nuestra archidiócesis desde este lugar donde tantísimos sacerdotes de generaciones y generaciones han tenido su vida de oración marcada por la referencia a este sagrario con el buen pastor, y que tiene esa inscripción de Juan 15:9, permaneced en mi amor, como una invitación para los sacerdotes y para todas las comunidades que ellos dirigen, para vivir en el amor de Jesucristo, para permanecer con fidelidad en esa llamada a estar en unión profunda, en sintonía de corazón con el Señor. Hoy es Martes Santo y a lo largo de toda esta semana vamos escuchando esos cánticos del siervo de Yahvé en los que aparece esa figura misteriosa que todavía el pueblo de Israel no ha terminado de saber identificar, un siervo sufriente que sin embargo librará al pueblo de sus pecados, cuyas cicatrices nos curarán. Y dentro de esa profecía tan próxima a lo que es la misión redentora de Jesucristo, la Iglesia quiere proclamar en estos días que efectivamente nosotros hemos descubierto por la fe que el crucificado, que Jesucristo en su pasión, muerte y resurrección ha sido aquel cuyas heridas nos han lavado, purificado, salvado, nos han borrado los pecados y nos han ofrecido la oportunidad de vivir en una nueva comunión con las puertas del cielo abiertas, con la posibilidad de vivir en esta vida ya en trato íntimo de amor con las personas divinas, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. También la Semana Santa es un tiempo para nosotros de purificación, de confianza en el Señor, porque muchas veces nuestras tentaciones nacen de nuestra falta de confianza en el Señor. Y este tiempo, hoy Martes Santo en particular, es un día pues para que nosotros caigamos en la cuenta de cuánto necesitamos al Señor, de cómo su misericordia es más fuerte que nuestras infidelidades, como en la vida de Pedro, de cómo nuestra vida puede ser verdaderamente renovada por el paso del Señor en estos días de la Pascua. Por eso nos preparamos ahora interiormente para acoger la palabra que el señor arzobispo nos dirige, invitándonos a vivir este Martes Santo en la espera de esos días del triduo y del misterio pascual de Jesucristo, de su pasión, muerte y resurrección. Hoy es donde la Iglesia, junto con el Miércoles Santo, va a celebrar los misterios, sobre todo de Pedro y de Judas. Pedro, que es también protagonista en estos momentos en la vida de Jesús. Pedro, que ha acompañado a Jesús en sus momentos más importantes. Pedro, que al final, como veíamos en ese icono tan hermoso que tenemos en nuestra archidiócesis de Toledo en este año dedicado a los sacerdotes, cuando le pregunta, ¿me amas? Jesús, ¿me amas? ¿Quién es Pedro? ¿Quién somos nosotros? ¿Quién es cada uno de nosotros? Pues apasionadamente queremos seguir a Jesús. Nos parece que le decimos una y otra vez con Pedro, Señor, ¿dónde vamos a ir? Como dice Juan 6, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Quizás también nosotros hemos encontrado, como Pedro, en Jesús la casa de la misericordia. En el hogar de su corazón hemos encontrado ese amor que nada ni nadie nos podrá quitar y nos podrá arrebatar.
ese amor que nos lleva a vivir, aun en medio de nuestras dificultades y contradicciones y nuestros pecados, con esa esperanza cierta de quien me he fiado. Para este martes santo he elegido un texto donde aparece la figura de Pedro siguiendo a Jesús. Y lo he elegido a propio intento porque me parece que nos puede ayudar mucho en este martes santo, como mañana miércoles santo, pero nos puede ayudar mucho a descubrir quién es Pedro y quién somos cada uno también de nosotros. Pedro, que es elegido por el Señor, Pedro, que es el primer papa de la historia y el que tiene como misión decirle al mundo quién es Jesús. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Cuando Jesús pregunta, en la confesión de Cesarea de Filipo, pregunta a todos, pues solamente responde verdaderamente Pedro, tú eres el Hijo de Dios vivo. Bienaventurado, dichoso Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Quién es Pedro? ¿Quién somos nosotros? Mirad, el texto que os propongo, que es el texto de Mateo 14, 22, es un texto que a mí me impresiona. Podríamos decir que es un día en la vida de Jesús, cómo vivía Jesús un día, ¿no? Podemos decir también que detrás de la vida de Jesús siempre está la entrega de su vida. Podemos también ser un texto de cómo se relaciona Jesús con sus apóstoles, con sus discípulos, con sus amigos en los momentos más complicados y difíciles de su vida, como estamos ahora en este momento de tensión, camino ya hacia el misterio pascual de muerte y resurrección que celebramos en el Tríodo Pascual histórico. La Iglesia siempre celebra como 3 Pascuas, la Pascua diaria, que es la misa, la Pascua semanal, que es el domingo, y la Pascua, el Tríodo Pascual, que es la Pascua histórica, que es el corazón del año litúrgico. Nosotros estamos mirando desde ese hogar de misericordia, que es su corazón y que es la Eucaristía, que también nos prepara para el Congreso Eucarístico Diocesano. Dice así: inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca. Estoy leyendo Mateo 14, 24. Id por delante, le dice el Señor, id a la otra orilla, mientras que yo despido a la gente. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Mirad, Jesús oraba a solas con el Padre. Los que hemos estado tantísimas veces en aquellos lugares, en el entorno del Tiberíades, que son esos lugares impresionantes de Tierra Santa, porque mantiene el sabor del tiempo de Jesús, ¿no? Aquel lago, aquel monte, ¿no? Donde Jesús se va a orar a solas con el Padre, donde Jesús desahoga su corazón, tiene ese deseo de intimidad, de nostalgia del Padre, y eso que el Padre y yo somos una misma cosa, como dice el texto precioso de Juan, ¿no? El Padre y yo, esa comunión trinitaria tan inmensa que tiene Jesús. Pero Jesús está a solas orando. Ahora, primera clave en este martes santo, el trato de intimidad de Jesús con su Padre no le quita absolutamente nada de que desde la oración en el monte siga a sus hermanos, siga a los apóstoles, que en estos momentos empieza la tormenta y desde allí contempla como una barca se zarandea. Lo que hemos estado tantas veces en el lago Tiberíades, de noche, de día, que hemos recorrido aquellos lugares, hemos hecho horas santas allá. Algunas noches hemos comprobado y algún día esas turbulencias que existen en el lago Tiberíades. Alguna vez incluso no pudimos nosotros ni siquiera montar en el barco porque se podía hundir. Jesús ve como aquella barca se zarandea en aquel mar. Y Jesús, desde la oración, desde la intimidad con el Padre, como tiene que ser nuestra vida, no olvida nunca a nadie. Cuando vamos a orar, como dice un texto bellísimo
de los laudes un himno, vengo a la oración huyendo del ruido, pero de los hombres no. Porque allí donde va la iglesia siempre, o donde va un cristiano, lleva toda la iglesia en su corazón. Y dice siempre nosotros, incluso cuando dice yo. Quiere decir que Jesús desde allá contempla a los suyos que se debaten en el mar turbulento de la vida. Esto es precioso, ¿no? Después dice que a eso de medianoche, el texto que si lo vais leyendo, a eso de medianoche, Jesús baja caminando sobre las aguas. Jesús capaz, le tenemos que pedir mucho al Señor también nosotros, que seamos capaces de caminar por encima de las aguas turbulentas de la vida, que seamos capaces de enfrentarnos con los problemas, ¿no? Y aunque a veces también tengamos en nuestra vida la impresión de que nos va a tragar el mar embravecido de la vida, como puede pasarle a los apóstoles en este martes santo, o incluso a Pedro, que va a negar a Jesús y que va a decir que no le conoce. Es verdad que no le conocía. ¿Quién conoce a Jesús? ¿Quién sabe verdaderamente quién es el Señor? ¿Quién tiene una intimidad y una sintonía profunda con Jesús que te lleve a descubrir verdaderamente quién es? Pedro, no has dicho ninguna tontería, no conoces a Jesús, pero es una pena que en tu ignorancia y en tu falta tremenda de intimidad con Él no seas capaz de vivir coherentemente con el Evangelio, como a veces también podemos cada uno de nosotros vivir. También cuántas veces también le dice el Señor esto a nuestra vida, ¿no? Es decir, Pedro tiene en su propia vida esta experiencia también de su propia debilidad y fragilidad. Hasta que le pregunta al Señor, Pedro, ¿me amas? Y solamente cuando le amemos al Señor, Él nos confirmará en lo que nos había dado. Apacienta tus corderos. El Señor, lo que es como Santa Rita, que se dice vulgarmente en los pueblos, lo que se da no se quita. Él nos ha dado la vocación, nos ha dado la vida, nos ha dado, y Él mantendrá hasta el final, porque Él es fiel, aunque nosotros muchas veces no seamos capaces de vivir nuestra vida entregada al Señor. Va caminando Jesús en el mar turbulento de la vida, lo cual ya hay muchas cosas para nuestra vida espiritual en este martes santo con Pedro. ¿Quién es Pedro? ¿Quiénes somos nosotros? También nosotros como Él somos frágiles y necesitamos la intimidad con el Padre. Pero Pedro cuando ve venir le dice y le pone una condición: si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre las aguas. Y el invento funciona, porque Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero lo que nos ocurre también en nuestra vida cristiana y lo que le va a ocurrir también en esta martes santo, en estos preámbulos del trido pascual. ¿Qué le pasa a Pedro? Que duda. Y la duda nos hunde. Y la duda nos mete en nuestra fragilidad. Y ante esa duda se hunde. Por eso le tenemos que pedir mucho al Señor, encontrar en ese corazón de Jesús, en la Eucaristía, hogar de misericordia. Tenemos que encontrar en este trido pascual la fuerza para decir una vez lo de Pablo también: sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Cuando Pedro se va hundiendo, el Señor le toma de la mano y le sube, ¿no? Mirad, en este sentido podemos un poco decir también que probablemente Pedro empezó a caminar, pero llegó un momento en que las olas, el viento, un agua que le entra en el ojo y no puede ver, pues hace un momento en el cual el Señor le tiene porque realmente le va a pasar también en la pasión, a todos. El único que aguanta el escándalo de la cruz es Juan, porque Juan ha recostado la cabeza sobre el pecho de Jesús, como aparece en Juan 13, y que nosotros también muchas veces hemos meditado. Juan es el único
que ha encontrado en el corazón de Cristo, en la Eucaristía, el refugio de misericordia, el hogar de misericordia, la casa de sanación. Haya encontrado toda su fuerza y todo su poder para aguantar. Es el único que soporta el escándalo de la cruz. También Pedro al final huye y dice el texto que le seguía de lejos. Gracias a que se encuentra con esa mirada misericordiosa de Jesús, y Pedro, por supuesto, sigue confirmando a los hermanos. Pero es importante porque dice una cosa al texto: le seguían de lejos, Pedro le seguía de lejos. Mirad, si hay algo a quien nunca podemos seguir de lejos nosotros, es a Jesús. En este martes santo tenemos que descubrir esto. Nosotros no podemos seguir nunca de lejos a Jesús. Tenemos que seguir de cerca, acercarnos, contemplarlo, caminar hacia Él, aunque sea en el mar turbulento de la vida, aunque sea con unas olas que casi nos van a tragar, aunque parezca que no tenemos salvación, aunque muchas veces creamos que esto está todo perdido, aunque estemos viviendo, como dicen algunos papas, y siempre lo han dicho ya desde Pablo VI, una de las noches más oscuras de la historia, pero también caminamos hacia una de las primaveras más hermosas, porque nosotros sabemos de quién nos hemos fiado, ¿no? Y entonces Jesús toma de la mano a Pedro, como dice esa canción tan bonito: tomado de la mano, con Jesús yo voy, le sigo como aquel que ha encontrado al pastor. Él es el pastor. En este año dedicado a los sacerdotes, Él es el buen pastor. Y también pedimos por tantos y tantos santos pastores que tenemos y por tantos pastores para que sean santos y irreprochables ante Él por el amor, para que también nosotros descubramos cómo el Señor nos saca de las aguas y cómo el Señor también nos lleva verdaderamente a encontrarlo. Fijaros que aquí vamos ya sacando en este martes santo muchas cosas para vivir este trido pascual, pero para vivir sobre todo nuestra vida en esa clave de misterio pascual de muerte y resurrección. Fijaros lo primero, que esto es para mí importante: Jesús va a orar, aun teniendo una actividad prodigiosa, va a orar y está a solas en el monte, a solas con Dios. Primer punto. Segundo, desde la oración Él no olvida a los hombres, no olvida a los amigos, no olvida a los suyos, no olvida a la humanidad y se acerca caminando sobre las aguas. Tercero, camina sobre las aguas, aun en medio de las tribulaciones y de las dificultades, y nos invita también a nosotros a caminar por encima de las aguas, a tener confianza, a abandonarnos en sus manos, eso que siempre ha promovido el corazón de Jesús: en ti confío, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, en ti confío, tú eres mi confianza, en ti confío, Señor. Y en la medida en que confiamos, somos capaces de caminar sobre las aguas. En la medida en que dudamos de su amor, nos hundimos. Por eso, aun en medio de la noche y aun en medio de la oscuridad y aun en medio de tantas y tantas realidades, sabemos bien de quién nos hemos fiado. Y en este sentido, pues tenemos que descubrir esto, ¿no? Lo que descubre el texto. Dice así: al atardecer estaba solo. Y dice así, como él va hacia la cuarta vigilia, es decir, a medianoche, él vino hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, cuando le vieron, creyeron que era un fantasma. ¿Cuántas veces también nosotros creemos, Señor, en nuestra vida que es un fantasma? También lo creyó Pedro y los apóstoles cuando en la noche, después de la noche al amanecer en el lago Tiberíades resucitado y vivo, también pensaron que quizás aquel que estaba en el amanecer era un fantasma, en aquella neblina de la mañana en el lago Tiberíades, como aquí pensaron que era quizá un fantasma. Y es que parece como que el Señor, cuando se acerca a nuestra vida, en el sufrimiento, en el dolor, parece como que no somos capaces de reconocerle, que sí que luego Pedro le va a reconocer: es el Señor, es el Señor. Pedro nos recuerda también, dice, pero al instante les habló así Jesús: tranquilo, soy yo, no temáis. Vivir en el hogar del corazón de Jesús, vivir en el hogar
de la Eucaristía, vivir en el hogar del amor y la comunión con la Iglesia, es siempre vivir en esa tranquilidad y en esa paz. Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti. Dice que saltó sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Te dice a ti también el Señor en esta mañana de Martes Santo, ven hacia mi vida. No te quedes ahí, ven. Pero Pedro, como ama apasionadamente a Jesucristo, cada vez que pone su mirada en Cristo, él como nosotros. ¿Quién es Pedro? ¿Quién somos nosotros? Los que tenemos que poner nuestra mirada en ese hogar, en ese corazón misericordioso. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, caminamos incluso en medio de las dificultades. Somos capaces de atravesar valles y tórridas estepas y desiertos. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan, ¿no? Pero cuando Pedro se hunde por la duda, la incertidumbre, la tristeza, el cansancio, la acedia que dice tantas veces el Papa Francisco y que está en toda la tradición de la Iglesia, esa acedia que también es quizás por lo que, sobre todo a Pedro, porque Judas, que es el otro gran protagonista de estos momentos antes de la pasión de Cristo, él se desespera porque Judas no ha encontrado esa mirada, no se ha querido encontrar con esa mirada misericordiosa de Jesús. Pedro en su pecado y en su miseria sabe que tiene que volver una y otra vez la mirada, porque el Señor en este texto que estamos viendo de Mateo 14, que tiene también textos paralelos en Marcos y en Lucas, lo que hace Pedro es poner la mirada precisamente en Jesucristo. Cuando pone su mirada en la turbulencia, en que probablemente no está el horno para bollos, en que hay dificultades, Pedro se hunde en la miseria. Pero el Señor le dice, ven, y al final le dice el Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué has dudado? Quizás sea lo que te dice a ti el Señor en este Martes Santo, preparándonos intensamente en esta Semana Santa grande, a través de tantas ofertas que te ofrece la Iglesia en tu parroquia, en tantos lugares, en las procesiones, en los viacrucis, en los distintos momentos, para que cada uno de nosotros descubra ese corazón de Jesús como hogar de misericordia, quizás acercándote a recibir también el sacramento del perdón y de la confesión, que en este año, concretamente en la Cuaresma, hemos insistido mucho en nuestro año sacerdotal, unido a esa campaña que hemos hecho también de la limosna penitencial pensando en nuestros sacerdotes mayores. Cuando subiendo a la barca amainó el viento, entonces Jesús que le dice, ¿por qué dudaste? Le dice el Señor, dice Pedro lo que es su misión y que la cumple de maravillas porque tiene la fuerza de la misión y que está iluminado por el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Lo que dice al final Pedro es lo que va a decir a toda la humanidad, verdaderamente eres Hijo de Dios. Su misión es anunciar a toda la humanidad quién es Jesús. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Nuestra vida no puede estar determinada ni por las dificultades, ni por los obstáculos, ni por el mal embravecido de la vida, ni siquiera por nuestros pecados. Cuando comenzábamos el tiempo de Cuaresma, en una de las intervenciones que tuve, en uno de los retiros, me preguntaba yo, como pregunto ya terminando este Martes Santo, esta meditación de hoy, yo me preguntaba, ¿qué es lo que tiene que estar determinada en mi vida? Estamos caminando, la Cuaresma nos ha ido ofreciendo domingo tras domingo un itinerario de santidad para renovar las promesas bautismales en la noche de la vigilia de Pascua. Mi vida tiene que estar determinada por las tentaciones. Primer domingo de Cuaresma, por las tentaciones. Tiene que estar determinada mi vida por el pecado. Tiene que estar determinada mi vida
por mis fallos, por mis errores o por mis virtudes. Y me he descubierto esta Cuaresma, y así lo hacía descubrir, que verdaderamente mi vida tiene que estar determinada por la identidad que me da Jesús en mi vida de cristiano por el bautismo. Tú eres el amado, el predilecto, el Hijo de Dios, en que Dios se complace. Esto es lo que tiene que determinar mi vida. Sea quien sea, obispo, sacerdote, religioso, religiosa, mi vida va a estar marcada solo por mis pecados, mis heridas, mis fallos, mis errores, mis virtudes acumuladas. Solo va a ser eso. Voy a vivir una vida cristiana de seguimiento de Jesús, casi por lo civil, porque en el cual ni la gracia, ni su fuerza, ni sus sacramentos, ni nada entra en mi vida. O mi vida tiene que estar polarizada y determinada, porque nadie me podrá arrebatar el gozo y la alegría de que soy hijo de Dios, amado, predilecto, en quien Dios se complace. Mirad, una madre se complace en su niño incluso aunque duerma, aunque esté sucio, aunque tenga que quitarle 40 veces el pañal, pero la madre se complace en su niño, en su hijo. Es mi hijo amado. Pues eso es lo que hace el Señor con nosotros. Mirad, mientras que yo no descubra esto, probablemente mi vida la viviré siempre en una tristeza mortal, en una especie de pesimismo latente, o me instalaré en la queja, porque descubriré que mi vida tiene poco que aportar, pero cuando yo descubro que Dios se complace en mí, es verdad que casi nadie nos lo dice hoy, ni nos lo repite nadie, bajo ningún aspecto, pues hoy en estos ejercicios espirituales de Semana Santa, en este camino ya tocando el Tríodo Pascual, en este Martes Santo, el Señor se complace en nosotros porque somos sus hijos amados. Esto que vamos a renovar en las promesas bautismales en la vigilia de Pascua, que como decía San Agustín, es la madre de las vigilias.